En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Gracias, señor presidente. Con respecto a la cuenta y a las invitaciones que cursamos a profesores, recibimos la excusa de 3 profesores del profesor Héctor Hernández, quien señaló que se encontraba fuera del país y manifestó su disposición para asistir a una próxima sesión, y también a Juan Pablo Mañalich y a Guillermo Oliver, que se excusaron de participar en estas sesiones por compromisos contraídos con anterioridad. Gracias, secretaria. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que indica Boletín 15.805-7. Se encuentran invitados la señora abogada y profesora Angélica Torres Figueroa y el abogado y profesor Juan Carlos Manríquez. Agradecemos la presencia de nuestro invitado y en primer lugar le damos la palabra a la profesora Angélica Torres. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a usted y a la comisión el haberme invitado a exponer sobre este tema, que es de mi total interés, ya que llevo investigando cerca de 3 años sobre el mismo. Me parece sumamente valioso que se esté avanzando en la tramitación de este proyecto de ley. Sin embargo, debo hacer hincapié en que los estándares internacionales, con razón, reconocen que no basta que exista una ley en la materia, sino que esta ley debe cumplir con determinadas características, como por ejemplo, establecer que el uso de la fuerza, sobre todo aquella que es letal o potencialmente letal, debe ser excepcional, en atención a que se trata de casos que el Estado podría llegar a privar la vida de los ciudadanos. Y así se ha establecido en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Interamericano y también en el sistema europeo, que aunque no es vinculante para Chile, resulta siempre un marco de referencia. Es por ello que me gustaría referirme... Le ruego, perdón, profesor, le ruego al asistente guardar silencio, si no salgan a conversar afuera. Continúe, por favor. Muchas gracias. Por ello es que quisiera referirme entonces a 4 aspectos del proyecto de ley que creo que serían susceptibles de mejora para poder dar cumplimiento cabal a estos estándares. En primer lugar, me gustaría referirme al principio de proporcionalidad, o más bien a la ausencia del principio de proporcionalidad. El artículo 3 del proyecto de ley establece los principios que guían la actuación del uso de la fuerza. Resulta adecuado que se haga mención a los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y rendición de cuentas, pero es una omisión bastante grave que no se señale el principio de proporcionalidad, que en palabras de la Corte Interamericana implica que los medios y los métodos que se emplean por parte de los funcionarios sean acordes con la resistencia ofrecida y con el peligro existente. Y entonces los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, de resistencia o de agresión de parte del sujeto respecto del cual se va a actuar, y además emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza según corresponda. Este principio se exige en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979, que establece que los funcionarios deben emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario, en la medida que lo requiera el desempeño de las funciones, lo que implica que este uso es excepcional y debe restringirse por el principio de proporcionalidad. En la misma línea, los principios básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego de 1990 establecen que, en caso de que el empleo de las armas de fuego fuese inevitable, los funcionarios deben ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha referido a casos específicos en que se vulnera el principio de proporcionalidad, considerando, por ejemplo, que aunque el uso de la fuerza pudiera resultar necesario, siempre debe lograrse un equilibrio entre el objetivo y los medios, apreciando desproporción, por ejemplo, en la dispersión de una manifestación en la que se usa una ametralladora, producto de lo cual un manifestante muere. Este caso es de Turquía. Por lo tanto, omitir la consagración de este principio resultaría de suma gravedad y sugeriría no innovar en una materia tan delicada.
cabe mencionar que la exigencia de este principio de proporcionalidad no solo está en el sistema de derechos humanos, sino que también en el derecho administrativo a nivel nacional, como un requisito de actuación de los órganos de la administración del Estado. Y cuando se trata de organismos que tienen el monopolio del uso de la fuerza, ello es más evidente, y tal es así que el año 2022, el artículo 2 cuáter de la Ley Orgánica de Carabineros y el 1 ter del Decreto Ley de la Policía de Investigaciones establecieron una norma específica sobre el uso de la fuerza que se refiere al principio de proporcionalidad, señalando que ambas policías pueden emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. Por lo tanto, no hacer mención a este principio en las reglas de uso de la fuerza implicaría un retroceso en la materia, generando incertidumbre para los propios funcionarios policiales. El segundo punto al que me gustaría referirme es el de las presunciones de procedencia de causas de justificación, en particular el artículo 15. Este artículo, en sus incisos primero y segundo, referidos a la presunción de actuar en cumplimiento de un deber y en legítima defensa, tiene algunos aspectos sobre los que me gustaría profundizar. Lo primero es una apreciación común a ambos incisos, y es que resulta que me parece que se está insistiendo en una especie de sobreregulación en esta materia. ¿Y por qué lo digo? Porque el Código Penal ya contempla como eximente el cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de una autoridad o cargo, así como la legítima defensa, e incluso ya contiene una presunción de legítima defensa para funcionarios policiales o de Fuerzas Armadas ejerciendo labores de orden público, incorporada el año pasado por la Ley 21.560, conocida como Ley Nain Retamal. Pero por otra parte, el Código de Justicia Militar respecto de Carabineros y el Decreto Ley de la PDI también se refiere a estas eximentes cuando existe uso de armas. Y ahora, en el proyecto de ley, estas eximentes se vuelven a mencionar, y en este caso se trata de una ley que podríamos denominar de carácter administrativo o extrapenal, donde el legislador pareciera estar tomando partido adecuadamente por una regulación del uso de la fuerza en dicha área, y eso me parece adecuado, insisto, pero la mención nuevamente de las causas de justificación penales en dicho contexto resulta algo confusa. En efecto, me parece que la mención una y otra vez de causas de justificación y de presunciones en el contexto actual, en el que existen normas que se refieren a lo mismo en distintos cuerpos normativos, lo que logra es una superposición de regulaciones que no necesariamente siempre conversan entre sí, generando problemas interpretativos. Por otra parte, las presunciones en cuanto tales resultan poco recomendables en esta materia, justamente a que los estándares internacionales, en particular los de la Corte Interamericana, instan por una prohibición como regla general del uso de la fuerza, sobre todo de la fuerza letal, estableciendo que su uso debe estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, ¿ya? De manera tal que no exceda el absolutamente necesario. Y entonces establecer presunciones, aunque sean simplemente legales y admitan prueba en contrario, podría ir en una línea absolutamente opuesta a la exigencia de una interpretación de carácter restrictivo. Yendo ahora al contenido de los incisos mencionados, en particular el artículo 15, inciso primero, donde se presume la eximente del artículo 10, número 10, referida al cumplimiento del deber, me parece que no parece recibo establecer una presunción respecto de situaciones que podrían reconducirse a hipótesis de obediencia debida ciega u obediencia debida a todo evento. Podría ocurrir que órdenes de carácter ilegítimo se transformaran o se concretaran en actuaciones legítimas por esta vía, y este precepto, esta redacción podría revivir la aplicación de un eximente cuya aplicabilidad ha sido puesta en duda por la jurisprudencia, dotando a la orden del superior de una legitimidad que el ordenamiento jurídico nacional no reconoce, al menos de manera explícita. Además, si se aprueba el proyecto de ley así como está, no se exigiría proporcionalidad en las actuaciones de los funcionarios, como señalé en el punto 1. Sin embargo, el cumplimiento del deber y ejercicio legítimo de una autoridad o cargo en cuanto a causas de justificación, de acuerdo con la doctrina y con la jurisprudencia nacional y también con la comparada, principalmente España, que es el referente que Chile tuvo a la hora de incorporar
estas causas de justificación a su código, establecen que deben satisfacerse los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, se estaría estableciendo una presunción respecto de la concurrencia de una causa de justificación que no cumpliría con los requisitos mínimos de procedencia de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia. El inciso segundo, que se refiere a la presunción de la legítima defensa, sobre este punto me parece que la presunción que se establece en el proyecto de ley en principio pareciera ser más amplia incluso que la ya incorporada por la ley 21.560 en el artículo 10 número 6, al no efectuar una mención a la gravedad de las actuaciones de las que pueden ser víctimas los funcionarios, como sí se hace en la actual legítima defensa privilegiada. Por otra parte, la redacción pareciera dar prevalencia al Código de Justicia Militar al invocar el artículo 208, en circunstancias que la actual legítima defensa privilegiada establece que el Código Penal se aplica con preferencia al Código de Justicia Militar. Entonces, todo esto no hace sino reforzar esta idea que exponía al comienzo, referida a superposición de regulaciones, remisiones confusas y dificultades interpretativas, en definitiva. Lo más preocupante pareciera ser que la presunción que acá se propone permitiría ampliar aquello que se presume incluso a la agresión ilegítima. Y ello sería sumamente riesgoso, y es por ello que parte de la doctrina respecto de la antigua legítima defensa privilegiada, la que estaba antes de la ley Nain Retamal, siempre ha cuestionado que pueda presumirse este elemento, porque es el elemento esencial de la legítima defensa, sin el cual no puede ni siquiera comenzar a hablarse de la existencia de esta causa de justificación. Así lo ha reconocido la jurisprudencia reciente en Santiago, en Concepción y en Temuco al resolver respecto de la aplicación de la legítima defensa privilegiada incorporada por ley Nain Retamal, exigiendo que siempre debe concurrir a lo menos la agresión ilegítima y que ésta no podría presumirse. Además, como ya he venido señalando, la técnica legislativa pareciera ser un poquito confusa toda vez que se establece una presunción, pero no indica qué es aquello que se presume, sino que se remite a otros artículos de distintos cuerpos normativos, algunos de los cuales al mismo tiempo son presunciones y además establecen otras remisiones a elementos que deben presumirse. En tercer lugar, un punto relevante me parece el tema de la utilización de la fuerza potencialmente letal, en particular artículo 8º número 5 y artículo 12 número 3, ya que me llama la atención que se amplíe la posibilidad de emplear la fuerza potencialmente letal en relación a lo que está establecido hoy actualmente en la normativa infralegal. En concreto, lo que se hace en este numeral es que se podría hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando esté justificada por cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de la orden, para detener a una persona que oponga resistencia, para impedir su fuga o protección de la infraestructura crítica. Y me parece que esto implica una mezcla de conceptos y de categorías y de planos. Y entonces, pienso que si de lo que se trata en este artículo es de establecer normas habilitantes para el uso de la fuerza o criterios para su uso, no debiesen estar mencionadas aquí las causas de justificación como cumplimiento del deber o legítima defensa, ¿ya? Porque en definitiva es un tribunal quien luego de analizar el caso concreto determina si el funcionario policial se ajusta o no a las reglas de uso de la fuerza, estableciendo si esa conducta está justificada por alguna de estas eximentes de cumplimiento del deber o legítima defensa. Por lo que su mención en este apartado al menos no, o en este numeral no correspondería. Algo similar ocurre con la mención al cumplimiento de la orden judicial o la detención de la persona que opone resistencia, la persona que se fuga o la protección de infraestructura crítica. Me parece que se trata ahí de actuaciones que eventualmente podrían quedar amparadas por una causa de justificación y en ese sentido entonces están en planos absolutamente distintos, ¿ya? La actuación y la causa de justificación, debiendo entonces, al igual que como señalaba anteriormente, determinar un tribunal si estas actuaciones quedan comprendidas por una causa de justificación. Pero no correspondería entonces que estuvieran mencionadas todas dentro de un mismo plano que está explicando en abstracto cuáles son las etapas del uso de la fuerza, insisto, ya sea que se piense que son normas habilitantes o normas que establecen criterios para el uso de la fuerza. Lo mismo entonces ocurre aquí en el artículo 8º y en el artículo 12, número 3, referido a uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas.
Además, me parece que mencionar dentro de este numeral que se puede emplear fuerza potencialmente letal para detener a una persona que se fuga podría generar una tremenda confusión en la interpretación de la norma para el funcionario policial, que podría entender que puede emplear la fuerza, incluso letal, en cualquier caso de fuga, sin restringir su uso a lo que los estándares internacionales establecen, es decir, a casos en que sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Y en ese contexto, entonces, me parece pertinente recordar que la Corte Interamericana ha señalado que los operativos policiales deben estar dirigidos al arresto y no a la privación de la vida del presunto infractor, al igual que el Tribunal Europeo, que señala que si la falta de uso de armas letales resulta en la pérdida de la oportunidad de arrestar al individuo, es preferible no emplearlas. O sea, el Tribunal Europeo prefiere que el sujeto se escape antes que emplear armas letales si es que en realidad no hay riesgo para la vida. En cuarto lugar, un punto relevante me parece el tema del equipamiento. Artículo cuarto, inciso segundo del proyecto de ley. Me parece algo arriesgado consagrar por ley que la dotación al personal de este equipamiento policial dependa de la disponibilidad presupuestaria. Me imagino que evidentemente ello es así, pero mencionarlo en la ley resultaría un poco arriesgado por dos razones. O sea, el equipamiento es relevante desde una doble perspectiva. Por una parte, porque permite proteger a los propios funcionarios, proteger su vida, proteger su integridad y la de terceros. Y por otra parte, porque el contar con equipamiento adecuado es justamente aquello que reduce la necesidad del funcionario policial de tener que recurrir a la fuerza, sobre todo al uso letal. Entonces yo no puedo, ordenamiento jurídico, exigirle al funcionario policial que no emplee la fuerza si no le estoy dotando del equipamiento necesario para ello. Y esto ha sido establecido en los principios básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego, al señalar que los estados deben dotar a los funcionarios de equipo autoprotector a fin de disminuir justamente la necesidad del uso de armas de cualquier tipo. De la misma forma, estos estándares también establecen que el Estado debe proveer de una gama de armas o de medios para que el funcionario pueda elegir, evidentemente, entre algunas que sean menos lesivas que otras. La Corte Interamericana ha reconocido la necesidad de dotar de equipamiento a los funcionarios policiales en algunos casos, como el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros con Venezuela, o el caso Carcaso con Venezuela, y lo mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso contra Turquía. Me parece, señor presidente, señores de la comisión, que estos son los aspectos más relevantes que alcanzo a levantar en este espacio de tiempo. Hay otros temas susceptibles de mejorar, como por ejemplo establecer orientaciones para que sea posible materializar diferencias según los contextos de actuación. Por ejemplo, frente a manifestaciones ciudadanas no es lo mismo una manifestación ciudadana que abordar un caso de secuestro con rehenes o operativos donde hay conductas terroristas, lo que también ha sido sugerido por estándares internacionales. Si me permite, señor presidente, finalmente me gustaría añadir que junto a un grupo de profesores y profesoras de distintas universidades del país, coincidentemente hoy, a esta hora, estamos iniciando un trabajo de análisis de las reglas de uso de la fuerza, por lo que, si usted lo tuviera bien, estaríamos disponibles para hacerle llegar las conclusiones o recomendaciones derivadas de dicho trabajo académico. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Angélica Torres y bueno, gustoso recibiremos el documento para poder incorporarlo en la discusión. Le ofrezco la palabra a continuación al abogado y profesor don Juan Carlos Manríquez. Señor presidente, apreciados señoras y señores honorables senadores y diputados de la Comisión Unida, profesora Angélica Torres, buenas tardes, muchas gracias. Presidente, para poder iniciar mi intervención, brevemente necesito con su autorización hacer una breve revisión al informe previo prestado en la comisión del Senado, en la cual se comenzó el análisis de la propuesta de esa corporación, si usted así me lo autoriza, brevemente. Sí, por favor, don Juan Carlos. Sí. Gracias, presidente. La primera cuestión que debemos dejar establecida para poder guiar nuestra interpretación en relación con las opiniones que hoy vertiremos dice relación con una distinción absolutamente necesaria a propósito de la definición, el uso, la aplicación y delimitación de las que se han llamado reglas de uso de la fuerza o limitaciones del uso de la fuerza legítima del Estado en condiciones diferentes. Me refiero a condiciones diferentes
puesto que estos proyectos y estos debates comenzaron a propósito del debate, a su vez, si las fuerzas de orden público pueden ser asimiladas o no a las Fuerzas Armadas cuando estas últimas están llamadas al control del orden público, la seguridad interior y en algunos casos la seguridad de fronteras que no digan relación con un conflicto armado exterior o bien el ataque de un grupo armado organizado a la seguridad de las fronteras. En consecuencia, eso permite una primera distinción sumamente relevante, y esto es que el uso de las reglas de la fuerza debe diferenciarse en tiempos de, comillas, normalidad y en tiempos de, comillas, excepcionalidad o de lo que se conoce en el sistema comparado, particularmente de origen sajón, como el social unrest. Esto es, aquellas situaciones de desorden interno producto de diversas manifestaciones sociales en que las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad en aquellos casos son llamadas a reforzar las tareas de control del orden público y seguridad que naturalmente le corresponden a las policías en un Estado democrático. De ese punto de vista, entonces, lo que debe tenerse en cuenta, a nuestro parecer, es que toda interpretación respecto del uso de reglas de uso de la fuerza, reitero, o bien de su definición en un contexto de excepcionalidad, debe, por tanto, también interpretarse restrictivamente. Así, por ejemplo, hemos citado en aquellas ocasiones las palabras del rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, Francisco Rojas, también los trabajos, teoría y práctica sobre el empleo de la fuerza bajo estándares internacionales del año 2023 y algunos otros debates que se fueron dando según todos y cada uno de los actores interesados. Pues bien, muchas de esas cuestiones ya han cristalizado en el debate previo y hoy se encuentran en los dos boletines que cabe analizar en esta ocasión. Para este efecto, señor presidente, propongo yo el siguiente curso. Como usted habrá visto, hemos enviado por ahora una minuta simplemente que sirve de guía para complementarla con aquello que expondremos en mayor detalle y a su vez con el debate o las preguntas que puedan hacer las honorables y honorables señores diputados y señoras y señores senadores. En relación con el análisis de la situación actual, señor presidente, de ambas propuestas, entiéndase el boletín 15.805-07, que llegó al Senado el 17 de mayo, y el proyecto del Senado, el boletín 16.079. Cuestiones de carácter general también que permiten guiar nuestros comentarios. En general, ambos boletines lo que hacen es concentrar el debate e intentar armonizar distintos puntos de vista durante la tramitación, formas, extensiones, sentidos y o límites o nuevas revisiones que se den a los conceptos que se utilizan a propósito de la regla de uso de la fuerza. Y también valoraciones particulares que en este caso quiero expresar. En primer término, respecto de cuestiones que son comunes entre ambos proyectos en relación con la forma. Siguiendo la misma técnica, por ejemplo, artículo por artículo, exegética, que es, bueno, por cierto, la más antigua y tradicional, pero que en este caso es bastante útil. En el artículo tercero, por ejemplo, sería razonable, en términos generales, sin entrar aún al detalle, precisar algunos términos utilizados en la redacción de la técnica legislativa para no agregar mayor dificultad en la comprensión de la extensión de las normas. Por ejemplo, se utiliza la expresión norma jurídica, quizá sería más propio en este caso utilizar la expresión disposición legal. ¿Por qué digo esto? Porque las normas jurídicas, en términos generales, lo que es debido, lo que es permitido, lo que es prohibido, según también varias tendencias doctrinales muy respetadas, no solo emanan de la legalidad objetiva, sino que en algunos casos también, en este apego al ordenamiento positivo vigente, es necesario recurrir a principios generales o a mandatos de interpretación o de integración que provienen de cuerpos internacionales o del jus cogens o del derecho internacional humanitario, el derecho internacional penal, en otros, que permiten limitar, precisar y o avanzar en el desarrollo de estos conceptos que también son normas jurídicas, pero no necesariamente disposiciones legales objetivas. En segundo término, como veremos más adelante en las técnicas de remisión, recurrir a veces a la expresión más genérica norma jurídica obliga a hacer la necesaria distinción entre lo que es norma y lo que es regla.
Las normas son las que contienen mandatos de acción o deberes de omisión. Las reglas normalmente no alcanzan a tener el carácter de norma y por tanto no generan esas conductas imperativas con consecuencias jurídicas, digámoslo en este caso, derechamente desfavorables, como ocurriría, por ejemplo, al integrar un tipo penal, como lo hemos discutido en otras ocasiones, como los apremios ilegítimos, con circulares, órdenes del servicio o bien simplemente oficios internos de las respectivas policías, que si bien constituyen reglas más bien cercanas al derecho administrativo sancionador u ordenador, no alcanzan a configurar el carácter de normas jurídicas, sobre todo cuando en ella no existe la protección de un objeto jurídico específico y determinado. En segundo término, señor presidente, en ese afán de armonización, por ejemplo, en el artículo 4, que se refiere a la certificación de las policías, quizá como un asunto a discutir, la certificación a fin de evitar también la excesiva intromisión o bien la aparición de órganos externos y entrar a su vez el debate de la calificación del que califica, pudiera también destinarse a los propios institutos castrenses y también de formación de las policías, que hoy, por ejemplo, tienen mallas obligatorias sobre cursos de derechos humanos, derecho internacional humanitario y también reglas de uso de la fuerza y límites al uso legítimo de la fuerza. A este efecto, por ejemplo, también se ha propuesto incluir al CECOPAC, al Centro de Entrenamiento de Operaciones de Paz, que tiene una amplia experiencia en la materia y puede servir también en la definición operativa técnica cuando estas reglas, perdone la expresión, son bajadas a piso en el caso concreto o previamente la formación de las policías o bien de las Fuerzas Armadas cuando son llamadas excepcionalmente a esta labor de soporte. En el artículo 6 también, presidente, se debe tener cuidado, a nuestro juicio, del resguardo de la vida y el auxilio, no solo de terceras personas. Alcancé a escuchar también parte de la importante explicación de la profesora Torres en la materia a propósito del carácter restringido cuando se establece a este efecto, por decirlo así, y por defecto, la no utilización de arma letal en el caso en que no hay riesgo para la vida de la persona llamada a contribuir a asegurar el orden público o bien la seguridad pública. Pues bien, en este caso, como siempre, es necesario hacer un test de balance y balancear tanto los derechos y deberes del funcionario público, agente del Estado en tal función, con la persona civil. Entiéndase en algunos casos quien en tiempos de normalidad está cometiendo un delito, como pudiera ser hoy día, por ejemplo, de crimen organizado con armamento de alto calibre o con fuerte capacidad de repulsa a la labor de las policías, o bien simplemente en esas situaciones de protesta social en que las personas en masa, organizadas o en grupos, repelen a veces la labor policial con lo que tienen a mano. De la misma manera, cuando se enfrentan también a fuerzas militares. En ese caso es necesario hacer una interpretación también restrictiva y de balance, como veremos más adelante, en la gradualidad del uso tanto de la repulsa de los organismos de seguridad pública como del uso del equipamiento o del armamento que es permitido, en este caso evidentemente en principio no letal, según los niveles y respuesta que se fijen. El artículo 11, a nuestro juicio, debiera quedar también más bien redactado en relación con el artículo 1. De alguna manera existe allí una suerte de reiteración y una suerte de, digamos, de doble imagen, de doble espejo entre el 11 y el 1, que habría que tratar, en definitiva, de armonizar. El debate central, obviamente, señor presidente, iremos ahora, está en el artículo 12, ¿no?, con la definición y o catálogo de las reglas de uso de la fuerza. Primero en el número, ¿son 3 o son 8? Sobre esto, una primera apreciación personal de este informante. El boletín del Senado, que tiene la iniciativa en propuesta del honorable senador Araya, a mi modesto juicio recoge de manera amplia, comprensiva y explicativa, quizá de manera más completa, para evitar imprecisiones, que se necesitaría de 8 reglas en vez de 13. Y diré por qué. Porque la idea es evitar dos tentaciones que ocurre habitualmente en nuestro sistema jurídico con las numeraciones correlativas o con lo que se ha denominado el números clausus. 2 ejemplos. En el artículo 19, uno en adelante de la Carta Fundamental, ha habido incluso debates si acaso hay prelación entre el 1 y el 3 en algunos casos, o si por estar determinados bienes jurídicos fundamentales o determinados valores esenciales de la organización del Estado, antes de un número o después del otro, entonces deben prevalecer o minimizarse. Y en segundo término, por ejemplo,
en las reglas de determinación de quién es víctima en el Código Procesal Penal, 108, 109, donde hay un orden de prelación, a su vez numerus clausum, quien está allí no puede, salvo una cláusula abierta más adelante en hechos que puedan involucrar a funcionarios públicos, en que se otorga la acción a vecinos domiciliados en la provincia. Lo cierto es que suele tender a imponerse cierta argumentación en el orden de que determinadas normas que están ordenadas por arales, esto es por números, deben, o por literales, perdón, o por letras, en este caso, entonces se está interpretando de la primera a la última como si se tratara a su vez de la misma importancia. Y en este caso en particular, las reglas de uso de la fuerza y modo de ver no pueden ser interpretadas de esa misma manera, de las más usables a las menos usables, de las más intensas a las menos intensas, porque dependen a su vez de las situaciones precisas, caso a caso, en que el agente público debe, en corto tiempo, hacer también una valoración en razón de criterios de razonabilidad para poder precisar el margen de su respuesta, el equipamiento que va a usar según el nivel de agresión o de repulsa o de resistencia al control del orden público, la seguridad, teniendo en cuenta que es un contexto de absoluta, digamos, excepcionalidad, aquel donde se han pensado en principio estas normas. Entonces, quizá sería más razonable ampliar el número de 3 a 8 y en ese caso, como veremos, delimitar con mayor claridad el contenido, la precisión, por señalarlo así, las palabras claves o el núcleo de todas y cada una de esas reglas. Y en este caso en particular también, como vemos, uno de los efectos que se produce a propósito del uso excepcional de la repulsa y con, digamos, material operativo en situaciones excepcionales, eso es lo que se ha venido discutiendo hace bastante tiempo, como también lo decía la profesora Torres, hasta dónde es posible que los agentes del Estado utilicen las reglas vinculadas a la legítima defensa propia, de tercero, privilegiada, la específica o la especial, para no denominar, digamos, privilegiada de nuevo, que se crea, por ejemplo, en la ley Naín Retamar. Sino que en estos casos en particular, a veces la principal consecuencia es que si se hace una imputación por un uso excesivo del material, de la repulsa o de las capacidades de resistencia, entonces, bajo ese punto de vista, normalmente se iniciará una investigación penal y el funcionario se ha propuesto quede suspendido. En este caso, habría que diferenciar las Fuerzas Armadas de la PDI y Carabineros. ¿Por qué? Porque si la PDI y Carabineros han sido convocadas en situaciones de normalidad, utilizando las reglas de uso de la fuerza conforme a sus leyes orgánicas y reglamentos, y porte del arma de cargo fiscal, bueno, se regirá conforme a las reglas generales de la Ley Orgánica de Carabineros, investigaciones y el Código Penal o Código Procesal Penal según situaciones de normalidad, utilizando el Código Penal nuclear, o sea, el vigente para situaciones de normalidad. Esto es el artículo 10, 11 y 12 del Código Penal chileno. Pero si están llamadas tanto la PDI como Carabineros y a su vez las Fuerzas Armadas o de seguridad en situación de excepcionalidad, comienza efectivamente también a ser llamado y convocado a este contexto o ecosistema de situación de excepcionalidad el Código de Justicia Militar, que aún está vigente y no puede entenderse derogado tácitamente. En ese caso, entonces, es necesario hacer una segunda subdistinción. Si el personal de Fuerzas Armadas o en este caso, ha sido llamado a soportar o a apoyar las labores de orden público en situación de excepcionalidad bajo un contexto militar, bajo un mando militar, en una operación militar, con material militar, no se puede perder de vista que ante todo queda vigente y exigible y demandable el sistema normativo, ya no de reglas, que establece el Código de Justicia Militar, que les es mandatorio e ineludible. En consecuencia, deben también ser medidos, deben ser juzgados, deben ser razonadas y determinadas esas normas conforme a los bienes jurídicos y a los límites de atribuciones o potestades o limitaciones que establece el Código de Justicia Militar en un contexto militar. Ahora bien, si esas labores evidentemente se exceden, si no corresponden, si se altera, por ejemplo, la cadena de mando, si no se sigue el conducto regular, si se producen situaciones de indisciplina, o bien aparecen afectados seriamente, producto de, perdone la expresión, pero una suerte de montonera
otros bienes jurídicos distintos e innecesarios de afectar para el control del orden público, entonces llegaremos nuevamente a la aplicación de las reglas nucleares del Código Penal General, aun cuando se trate de una situación de excepcionalidad, con las agravantes del caso si es así. Pero en principio es necesario también dejar en claro que el Código de Justicia Militar en situaciones de excepcionalidad, en esas circunstancias, sigue estando vigente y por tanto es ineludible su comprensión, aplicación e incluso su guía para la Fiscalía del Ministerio Público cuando reclama para sí la competencia de hechos que cree no debieran quedar cubiertos en la jurisdicción militar. La particular especialización también del personal de la PDI y de Carabineros haría necesario, señor presidente, honorables senadores y senadoras, diputados y diputadas, separar también, en su caso, a la persona indagada con un retiro temporal, por ejemplo, Carabineros, PDI, hasta que termine la investigación, porque no sería razonable mantenerlo en otra actividad de menor impacto o responsabilidad, parece que es así, de acuerdo a la factibilidad de cada institución. En el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea, la situación pudiera ser distinta. Ahora bien, sobre los asuntos de fondo, señor presidente, sobre los asuntos de fondo en particular, me quisiera en el tiempo también asignado detener en algunas cuestiones particulares. Seguramente sus señorías tienen a la mano el proyecto de ley, obviamente el comparado. En el artículo primero, si uno compara el objeto de las reglas de uso de la fuerza, lo que se está discutiendo, entre el boletín que llega al Senado del 15.805 y el proyecto 16.079, pueden haber sutiles diferencias, pero que es necesario tratar. Por ejemplo, en el segundo se dice que el objeto de esta ley es establecer las reglas de uso de la fuerza como acto legítimo de autoridad para el resguardo del orden público y la seguridad pública interior. O sea, estamos claros que son reglas de control de orden público y seguridad, son cosas similares pero no son idénticas, que van a terminar aplicándose en contexto de normalidad y de excepcionalidad, que regulan principios, condiciones, medios, métodos y límites para el empleo diferenciado de la fuerza y de las armas letales y no letales. Pues bien, en relación con el personal sujeto a esta ley, hay que hacer una consideración. Dice que quedan sometidos a esta ley el personal de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Fuerzas Armadas y de los servicios bajo su dependencia, cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. En este artículo segundo, a nuestro juicio, debe quedar una norma, y quizá en un punto aparte del artículo segundo, el inciso segundo, que establezca el sin perjuicio de las normas que queden vigentes en el Código de Justicia Militar y a la competencia que le corresponde cuando, aún en situaciones de excepcionalidad, ¿no es cierto?, el personal de Fuerzas Armadas es convocado al soporte del orden público de la policía, de Carabineros o investigaciones. De lo contrario, y eso lo digo para evitar que se diga que en definitiva las normas del Código de Justicia Militar no rigen, no van a quedar vigentes o van a quedar tácitamente derogadas, porque no es así. En relación con el ámbito de aplicación, el artículo tercero, en relación con los preceptos contenidos en esta ley, que se aplicarán a la Fuerza de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de tales funciones que le asigna la ley, establece una diferenciación respecto a las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia. Pues bien, en este caso creo que de la misma manera que en la anterior, cuando se complementen estas normas con reglas de carácter se complementen con disposiciones de carácter reglamentario, hay que ser extremadamente prolijo para evitar que el reglamento termine o derogando el máximo espectro de la permisividad de esta regla, o la termine limitando, o termine yendo más allá de tal manera que el reglamento otorgue más facultades que la ley otorga, o a su vez restrinja facultades que la ley concede, porque en ambos casos entonces la regla legal deviene inaplicable. El artículo cuarto sobre la regla de interpretación, a mi modo de entender, es esencialmente pivotal y capital. ¿Por qué? Porque las reglas de interpretación, señor presidente, son criterios, son guías que permiten determinar el sentido y el alcance, esto es, qué quieren decir y hasta dónde llegan los límites de los preceptos legales. En este caso se dice que la ley se interpretará en el marco de los deberes constitucionales asignados al personal sujeto a esta. A mi modo de ver, pudiera ser una reiteración innecesaria, porque eso es lo que se llama el apego objetivo a la juridicidad. Evidentemente, de acuerdo al 6 y 7 de la Constitución, nadie puede actuar fuera de ese ámbito, de tal manera que reiterarlo, mientras esté vigente el texto actual, pudiera significar una reiteración innecesaria.
quien actúa fuera del marco de los deberes constitucionales asignados, evidentemente no puede alegar para sí el uso legítimo de la fuerza. Considerando, dice más adelante, que la potencial fuerza empleada por el personal policial o militar puede ser superior al grado de resistencia o agresión al que se enfrenta. Sí, claro. ¿Cuándo va a poder ser superior al grado de resistencia con que se enfrenten? En aquellos casos en los cuales el titular de la labor de orden público, de control o seguridad, o que tenga en su poder un material fiscal, incluso no letal, tome una decisión que él entienda racional y proporcionada, pero que en el juicio ex post de tribunales o de reclamantes se entienda que fue desproporcionada. Pues bien, en ese caso, evidentemente, el juicio de razonabilidad, la ponderación y la proporcionalidad va a ser una materia de fondo que también los jueces van a tener que apegarse a la Constitución. De tal manera que, de alguna manera, creo que esta regla debiera ser precisada porque es una reiteración de lo que ya tenemos y, en definitiva, no agrega mucho nuevo. En relación con las reglas de uso de la fuerza y las disposiciones que autorizan estos actos legítimos, las definiciones posteriores, lo que es legítima defensa, no tengo mayores cuestionamientos, lo que dice cumplimiento del deber tampoco. En relación con los principios, quizá en el artículo 3º, en la parte final, cuando se dice el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, cuando corresponda, deberá guiar su actuación en el uso de la fuerza de los siguientes principios, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas que sean aplicables. Para ser concordante con lo que vengo diciendo, más que disposiciones jurídicas, pudiera ser disposiciones legales o cuerpo normativo vigente, y quizá para hacerlo más preciso, referir, por ejemplo, las leyes orgánicas de carabineros, investigaciones, el Código de Justicia Militar, según el caso. En el principio de legalidad, cuando nos referimos en definitiva a su definición y en la parte final en que refiere que debe actuarse conforme al ordenamiento jurídico y en atención a un objetivo legítimo, allí hay que entrar también en precisiones de lo que se entiende por objetivo legítimo. Porque un objetivo legítimo de la policía y carabineros en términos de normalidad es aprender a un delincuente flagrante, ¿verdad? Pero en un contexto en que se envía a un contingente militar a control del orden público, en un contexto militar con órdenes militares, el objetivo legítimo también es una misión en aquella nomenclatura específica. Y resulta que si la misión de aquel que envía a los otros, de acuerdo a su planificación, a cumplirla, va a ser también un objetivo legítimo. Pero habría que precisarlo de alguna u otra manera porque alguien podría decir que ambos objetivos no coinciden, sobre todo visto desde fuera, y terminar en el fondo sosteniendo que esa determinada ejecución excepcional de esta patrulla militar en un contexto militar en apoyo del orden público es un objeto ilegítimo. De tal manera que eso también requiere, a mi modesto juicio, una mayor precisión a fin de evitar también una punibilidad excesiva o bien una inaplicabilidad de la norma. En el artículo 5º, la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes también aparece de alguna manera como una reiteración innecesaria, porque estamos todos evidentemente de acuerdo que las torturas, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son actos ilícitos, punibles, están en el Código Penal, en el artículo 150 y siguientes, están siendo aplicados, rigen, y evidentemente no puede decirse que sea necesario reiterar que para el uso legítimo de la fuerza que el Estado pone en manos de los agentes públicos no sea necesario torturar o aplicar penas crueles, inhumanas o degradantes, puesto que eso nunca va a quedar sujeto, si así se establece, a un uso legítimo de la fuerza, y evidentemente entiendo, al menos desde mi punto de vista, que sería una reiteración innecesaria. En términos generales, señor presidente, salvo otras cuestiones más bien de estilo y cuestiones menores, no tengo mayores cuestiones que agregar, quedo abierto a sus consultas, precisiones u otras, y por cierto a seguir ampliando nuestros comentarios con los documentos escritos que ayer llegar a la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Juan Carlos. Vamos a esperar la minuta que va a enviar. Ofrezco la palabra si alguna señora senadora, algún señor senador quiere hacer alguna pregunta. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la presentación de los dos profesores. Creo que han sido muy ilustrativas. Se nota que hicieron la pega, claramente. Y ahora, ¿cómo lo transformamos esto para quienes estimamos que algunas de las preocupaciones manifestadas por ellos son más que razonables, sino que son necesarias?
cómo convertirlas ahora en una indicación que permita una modificación. Hago esa pregunta por cuanto si ellos tienen precisiones muy claras como las que hemos anotado y están escritas en el caso de la expositora, pudiéramos transformarla entonces en una propuesta de modificación para mejor proceder, presidente. Hago la consulta de cómo vamos a actuar en eso. A ver, lo que puede ocurrir, como lo hemos hecho en otra ocasión en la Comisión de Defensa, en Constitución y supongo que en otras comisiones, poder pedirle a nuestros invitados que nos puedan hacer algunas propuestas de mejor texto que le hagan llegar a la comisión y que los senadores que estén de acuerdo con esas propuestas las puedan firmar y se discutan. Si es que no son obviamente inadmisibles. Ofrezco la palabra si es que alguien quiere hacer alguna consulta. ¿No? Esto bueno, va a ser discusión en particular. Ofrezco la palabra si es que no hay preguntas. Bueno, quiero agradecer la exposición de ambos profesores que nos han acompañado y propondría que votáramos en general este proyecto para que pueda ir a la discusión en la sala. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una consulta a la presidencia y a la secretaría, al menos desde la perspectiva del Ministerio del Interior, y en esto también representa el Ministerio de Defensa. Habíamos entendido que iban a volver a citar a los auditores, o eso ya no va a ocurrir, porque eso es algo que había quedado pendiente de la sesión anterior. Eso. Sí, los que los vamos a invitar, pero la idea probable en general, y como van a haber una serie de indicaciones que probablemente requieren la opinión de los auditores, los vamos a citar en la discusión en particular que puedan exponer respecto a ese tema. Sí. Senador Sandón. Como ha sido tónica en la Comisión de Seguridad y que nos ha dado muy buen resultado, es que podrían juntarse y armar un equipo técnico entre todos los asesores con el Ministerio de antemano, o sea, un trabajo prelegislativo, y no esta cuestión de llegar al final en la discusión, que a lo mejor podríamos acordar muchas cosas antes. Entonces, si pudiéramos pedirle al Ejecutivo que coordinara eso, que además conoce a todos los asesores, sería bastante bueno para poder apurar. Y en el fondo que usted pida en la sala unas 3 semanas para poder presentar indicaciones, creo que es prudente porque para el trabajo de los técnicos y del Supremo Gobierno. Gracias, senador Sandón. Vamos primero a tomar la votación general y después vamos a tomar el acuerdo de el plazo de indicaciones que se va a solicitar. Senador Saavedra. Sí, mire, tal vez complementario a lo que dice por su intermedio el senador Osandón, que estuviera lo que usted le pide a los profesores, que sea como un marco referencial para el debate de los asesores, porque ir a discutir sobre la nada no es muy provechoso. Secretaria, por favor, tome la votación en general del proyecto. Bien, señor presidente. El señor presidente somete a votación en general el proyecto de ley. Senador Macaya. Senador Estamos Macaya. en votación, guardar silencio. Senador Quintana. A favor. Senador Osandón. A favor, siguiendo a mi líder Quintana. Senador Durana. Senador Flores. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senadora Bodanovich. Senador Huenchumilla. Senador Piu. Señor presidente. Queda aprobado el proyecto por 10 votos a favor. Aprobado en general por unanimidad del proyecto. Entonces, ¿habría acuerdo que el plazo de indicaciones que se solicite sean 3 semanas? ¿Sí? ¿3 semanas? Sí. Sería hasta el... Ya, sería 3 semanas. Y lo otro que le pediríamos al Ejecutivo, entonces, poder coordinar con los distintos asesores, los senadores y senadoras, este equipo de trabajo. Y también a los profesores que nos acompañaron, que pudieran hacer llegar a la Secretaría de la Comisión o directamente al Ministerio del Interior las propuestas de mejora de texto para la discusión en particular. ¿Sí? ¿Algún tema más? Bueno, agradeciendo la presencia de nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.